Hola, buenas tardes Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, Buenas tardes. Bueno, esperamos que entren alguno más. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien. ¿Están con por ahora. frío o están bien? Yo tengo terrible fe. Está, A mí me gusta el frío igual, así que. está sentadito ahí quietito, medio complicado. Bueno, hoy nos resta seguir con el concepto de desarrollo embrionario que habíamos comenzado la clase pasada, a raíz de que habíamos empezado con el tema de tejidos, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, vamos a hacer un pequeño y breve repaso de eso que habíamos trabajado la clase pasada. Voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes. Hago un breve repaso de eso y arrancamos que estábamos con la segmentación, ¿se acuerdan? sí. Sí. Si repasamos el desarrollo embrionario, a ver si se acuerdan qué es. Es cuando. Es todo lo que ocurre después de la fecundación. Exacto, es decir, que son todos los procesos que ocurren desde la fecundación hasta cuándo. Hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. Así que empezábamos el desarrollo embrionario con la fecundación. ¿Sí? ¿Y qué dijimos que es la fecundación? La unión de los gametos. Exacto. El proceso de unión de los gametos, gameto masculino con gameto femenino, para crear una primera célula que va a tener ese organismo, una primera célula diploide que se llama cigoto, es la fecundación. ¿Sí? Ella vimos que ocurre en la trompa de falopio, ¿sí? En el tercio distal de la trompa de falopio, en un lugar que se llama ampolla. No sé si yo lo había dicho esto, pero igual lo vamos a ver cuando veamos genitales femeninos, pero la trompa de falopio tiene varias porciones. La que está bien cercana al útero es el istmo de la trompa. Luego tendríamos el cuerpo de la trompa, la ampolla de la trompa, el infundíbulo de la trompa y todos unos flequitos que hay acá en el borde se llaman las fimbrias de la trompa. El gameto femenino es fecundado, es alcanzado por los espermatozoides generalmente aquí, a nivel de la ampolla de la trompa. ¿Sí? ¿Por qué digo generalmente? Porque no siempre sucede así. Pueden haber casos particulares donde la fecundación no se produce ahí. ¿Verdad? Puede ser más adelante, puede ser inclusive en el ovario, es caso rarísimo, pero existe, o puede ser en las mismas fimbrias. Lo único que se ocurre en esos lugares, lo que sucede después es que compromete la sobrevida de ese cigoto, ¿verdad? Porque puede caer a la cavidad abdominal y perderse sin poder llegar a término y a llegar al lugar donde va a poder desarrollarse. Bien, habíamos dicho que para que se produzca la fecundación, entonces necesitamos los gametos, que son dos, el gameto masculino y el gameto femenino. Como característica de ambas, dijimos que son células haploides. ¿Qué significa eso? Que tiene la mitad de los cromosomas. Exacto, tiene la mitad de los cromosomas, o sea, tiene un solo juego de cromosomas, a diferencia de, esperen que piden para entrar Tania y Leonardo. A diferencia de las células del resto del cuerpo, que son las células somáticas, que tienen doble juego de cromosomas, ¿sí? Uno proveniente del individuo femenino y otro proveniente del individuo masculino. Esos gametos, entonces, como habíamos dicho, células especializadas en la reproducción, haploides, porque cuando se unen reconstruyen el número diploide de cromosomas de la especie, ¿sí? Hay uno femenino y uno masculino. El femenino es el ovocito y el masculino el espermatozoide.
¿Por qué insisto en esto del ovocito? Acuérdense que la mujer no libera su gameto terminado, ¿sí? Cuando del ovario sale la célula reproductora, no sale el óvulo. El óvulo solamente se alcanza cuando fue fecundado. Sí, lo libera a la célula en una etapa anterior a haberse transformado en ovocito, en óvulo, digo. Es decir, lo libera como ovocito secundario, es una fase de la formación del óvulo en que todavía no terminó de realizar la meiosis, es decir, el proceso de reducción cromosómica que llevan estos gametos para terminar siendo células haploides, no lo terminó de hacer y solamente lo termina de hacer cuando es fecundado. Si no, se desecha el ovocito sin haber terminado su proceso de ovogénesis. Bien, esa ovogénesis y esa espermatogénesis, o sea, los procesos de formación, tanto del gameto femenino como del masculino, ocurren en las gónadas. El ovocito se forma y madura en los ovarios, y el espermatozoide se forma y madura en los testículos. Hasta acá habíamos llegado el otro día, más o menos, ¿sí? Mucho más adelante todavía. Habíamos llegado un poquito más. Bueno, justamente como consecuencia de la fecundación se forma la primer célula del nuevo ser, que es el cigoto, una célula diploide, que tiene una recombinación genética de la información que aportó el espermatozoide y la que aportó el ovocito, ¿sí? Y genera una nueva forma, una nueva fórmula genética que va a tener características semejantes a la especie, pero distintivas, o sea, individuales. Como se forma la primera célula, y nosotros somos unos trillones de células, esta célula tiene que empezar con el siguiente proceso del desarrollo embrionario, que es aumentar su número. Para eso habíamos empezado a ver que ocurre una etapa llamada segmentación, en la que ustedes muy bien habían dicho que el cigoto empieza a dividirse. ¿Por qué método? Mitosis. Por mitosis. ¿Por qué por mitosis y no por meiosis, como hicieron los gametos? Porque son exactamente iguales. Exacto. Porque la mitosis asegura que las células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas y las mismas características cromosómicas que la célula madre. Entonces el cigoto va a empezar a formar células, ¿verdad? Igualitas a ella. ¿Bien? ¿Dónde ocurre la segmentación? ¿En qué lugar del cuerpo femenino ocurre la segmentación? ¿En la trompa? En la trompa, ¿verdad? Durante los 7 primeros días, ese cigoto y sus células posteriores se van a empezar a dividir sucesivamente por mitosis, ¿sí? Originando células llamadas blastómeros, que van a ser iguales a la célula madre, ¿sí? Lo habíamos visto un poquitito más grande, habíamos visto que la primera división, que ocurre un poquitito pasadas las 24 horas después de la fecundación, entre 30 y 40 horas después de la fecundación, origina las 2 primeras células que llamamos blastómeros, ¿sí? A esta etapa se le podría decir etapa bicelular, ¿no? El embrión tiene 2 células. ¿Están de acuerdo? Bien. Horas después, esas 2 células, esa etapa bicelular, ese embrión bicelular, se vuelve a dividir y origina ahora 4 células. Podríamos decir que esa sería la etapa tetracelular. ¿De acuerdo? Por decirle de alguna manera, ¿no? Porque son 4 blastómeros, 2 blastómeros, ¿verdad? Sería así. Nuevamente, a los 2 días y medio más o menos de haberse producido la fecundación, esas 4 células vuelven a dividirse y originan ahora 8. ¿Podríamos llamarle cómo esta etapa? Si esta es bicelular, esta es tetra, esta es Octogenar. octocelular, ¿verdad? Son 8 células. ¿Están de acuerdo? Bueno, vieron que también habíamos dicho que estas células se mantienen rodeadas y protegidas por una envoltura que tiene el ovocito que se llama, esa que está en violeta. No me acuerdo. ¿Lo dice acá? Membrana pelúcida. Membrana pelúcida o zona pelúcida. La membrana pelúcida o zona pelúcida no es celular,
es un grupo de glucoproteínas muy importantes en el ovocito, porque son las que tienen proteínas reconocedoras de lo que viene a ser el espermatozoide de la especie. Es decir, en esa zona pelúcida hay unas glucoproteínas muy importantes. En nuestra especie es la ZP3, que tiene una característica especial que solamente encaja con proteínas que tiene la membrana del espermatozoide de la especie. Por eso todos esos mitos de que otro animal puede fecundar al ovocito humano son mitos, ¿verdad? Se puede hacer sí manipulando en el laboratorio e introduciendo el espermatozoide de otra especie dentro del ovocito, pero de ahí a que naturalmente pueda producirse la fecundación no es cierto. Esta membrana protege a la formación bicelular, cuatricelular y octocelular, y después va a proteger a las restantes, durante un tiempo, ¿verdad? Y no solamente la protege, sino que impide que el embrioncito, si bien aumenta su número de células, no cambie de tamaño, ¿verdad? Es decir, va a conservar el tamaño, y eso favorece que la relación núcleo-citoplasma que tiene esta célula, vieron que el ovocito es puro citoplasma, comparado con las otras células tiene mucho más citoplasma que cualquier otra, por eso el tamaño del ovocito, y además la relación núcleo-citoplasmático es bastante atípica. Generalmente hay una relación mucho más armónica entre el núcleo y el citoplasma en el resto de las células. Acá es un exceso de citoplasma, y eso le sirve también para tener nutrientes durante todo este trayecto. No se olviden que durante este trayecto, esta formación va por dentro de la trompa y no tiene aportes de nutrientes suficientes. Entonces, algún nutriente que pueda llegarle, más lo que tiene reservado en su citoplasma, es lo que le permite sobrevivir esta semana hasta llegar al útero, que es donde va a empezar a encontrar los nutrientes que requiere. Sí, es verdad, habíamos hablado de eso. Yo creo que habíamos hablado de eso, ¿no? Bueno, entonces, hasta las 8 células, estas células son totipotenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser cualquier otro tipo de célula. Exacto. No importa cuáles, yo saco una y esa célula puede formar al nuevo ser sin ningún problema, ¿verdad? Es decir, conservan todas las características iniciales de la célula cigótica, o sea, del huevo. La célula huevo es como una célula madre, ¿verdad? Con todo el potencial para poder formar cualquier tipo celular. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si en determinado momento, por X motivos, que pueden ser varios, esta zona pelúcida se llegara a romper, por ejemplo, en esta fase, en la fase bicelular, cada célula del embrioncito bicelular podría empezar a separarse y empezar a trabajar de manera independiente, ¿verdad? Y formar cada una un embrioncito nuevo. Así que ahí podríamos tener un ejemplo de cómo se forman los gemelos. Uno de los tantos ejemplos, porque también en otras etapas podemos también generar gemelos, no necesariamente en esta únicamente. Si se liberara la zona pelúcida en esta etapa, se podrían formar cuatrillizos, o trillizos, porque puede morir una célula y quedar 3 prendidas, y 3 evolucionar. ¿Sí? Por eso la zona pelúcida también genera una protección y limita también el número de embriones que se van a formar. A veces genéticamente está establecido que esta zona pelúcida se rompa antes de tiempo, y es por eso que aparecen casos gemelares o cuatrillizos. Profe, Sí. ¿viste los experimentos de Joseph Mengele? Sí, Que son todos gemelos. sí. Eso debe ser modificado también, ¿no? Habrá hecho Sí, algo de eso. él buscaba los embarazos gemelares, sobre todo de determinadas cruzas, porque él tenía la idea de generar la raza aria pura y como inteligente, ¿no? Entonces él había pensado que obteniendo espermatozoides de personas muy inteligentes, ¿verdad? Y óvulos de personas muy inteligentes y además de raza aria, él lograba obtener hijos, superhijos, ¿verdad? Inteligentes y todo eso. En lo que el señor Mengele olvidó, y gracias a Dios que lo olvidó, qué suerte que no lo pudo obtener, porque si no hubiera sido nefasto, es que
para que se formen los gametos hay toda una recombinación de la información genética durante el proceso de meiosis. Los gametos, cuando se están formando, en el proceso de meiosis, intercambian genes unas cromátidas de los cromosomas con otras. Entonces eso provoca que los hijos se parezcan sí a los padres, pero son una nueva combinación. Entonces no necesariamente de un padre inteligente y de una madre inteligente van a nacer hijos inteligentes, ¿verdad? Y además la inteligencia no solamente está dada por lo genético, que tiene un peso importante, pero también está dada por el estímulo que se recibe del ambiente. No sé si habrán visto algo en cuarto, pero lo que nosotros manifestamos genéticamente, o sea, lo que se nos expresa en nuestro organismo, no es solamente producto de los genes, también hay una influencia ambiental. ¿Verdad? El fenotipo, que vendría a ser la expresión de nuestros genes, es la suma del genotipo, o sea, toda la información genética que traemos, más el ambiente que influye sobre esa expresión. A veces el ambiente impide que alguna información genética que tenemos se exprese de la manera que se debería expresar según lo que traemos, porque el ambiente no favorece la expresión de ese gen. Llámese lo que quieran al ambiente, hasta lo que comemos. Es parte de ese ambiente. Por eso es que los experimentos de Mengele le fallaron en muchos de los casos, era más que nada por falta de conocimientos en la época de los procesos de desarrollo embrionario y de división celular con respecto a los gametos, ¿no? Bueno, siguiendo, es apasionante ese tema, pero nos vamos de tema. Siguiendo con el tema, entonces hasta las 8 células, cualquiera de estas células tiene la capacidad de formar a cualquier embrión, ¿sí? Si yo destruyera todas estas células y dejara una sola, esa igual seguiría adelante formando el embrión. ¿Sí? Volvería a dividirse y formar el estadio bicelular, el tetracelular, y luego volvería a hacer 8 células y seguir adelante con el embrión. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que se llega a las 8 células, ya estas células empiezan a dividirse por mitosis, pero ya no tienen el potencial como para dividirse de manera igual. ¿A qué me refiero? Como es mitosis, los cromosomas se van a dividir exactamente igual. O sea que desde el punto de vista genético, las células van a ser iguales, van a tener toda la información. Pero desde el punto de vista citoplasmático, los citoplasmas van a empezar a variar en su contenido. ¿Sí? Porque ya vieron que el tamaño de las células varió. De célula grandota, pasó a ser una célula más pequeña, y ahora son más pequeñas, entonces el contenido de un citoplasma es diferente al de otro. Ahí empiezan los procesos de diferenciación, ¿verdad? Cuando los citoplasmas ya no empiezan a pasarle a sus células hijas lo mismo, hay unas proteínas en unos y una proteína en otro, ya esas células, si bien tienen una información genética igual, ya el citoplasma es distinto. Entonces, a partir de las 8 células empieza esa variación. Hay moléculas dentro de los citoplasmas que varían entre una célula y otra. Entonces las células son genéticamente iguales, pero citoplasmáticamente diferentes. ¿De acuerdo? ¿Me fueron entendiendo? Igual ahora volvemos sobre ese mecanismo. Esas diferencias citoplasmáticas, esa asincronía, o sea, asimetría entre un citoplasma y otro, imagínense que en estas células hay tanto moléculas de proteína A y B, ¿sí? Vamos a ponerle un número, una letra, ¿sí? Pero cuando se vuelven a dividir para formar las 16 y las 32 células de esta formación, ya en unas quedan más A que B, en otras quedan solo B, en otras quedan solo A, y en otras quedan más B que A, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber células que solo tienen A, va a haber células que solo tienen B, va a haber células que tienen A y B, pero más A que B, y otras que tienen B en mayor cantidad que A. Entonces, citoplasmáticamente son distintas. Genéticamente iguales, porque la información genética es exactamente la misma, pero citoplasmáticamente ya son distintas. ¿De acuerdo? Bueno, en este estadio... No entendí bien, profe, perdón. Lo hago con un dibujito que capaz que lo entendés mejor. Espera un poquitito que voy a... No, es que no escuché bien la explicación porque se trancó un poco. Voy a hacerlo con un dibujo porque si no
les va a costar entender esto, y esto es sustancial porque acá empiezan los procesos de diferenciación. Vamos a suponer que voy a dibujar una célula, la voy a hacer bien esquemática, ¿no? Tengo una célula. Ay, esperen que se hizo lío ahí. Quiero sacar la fotito si no puedo. La célula tiene su núcleo. Vamos a hacerle núcleo a la célula. Vamos a ponerle núcleo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en el citoplasma yo voy a ponerle... Ay, ¿qué hizo esto? No quiero texto, quiero dibujar. Quiero dibujar y cosas rojas. Ahí va. Supónganse que en el citoplasma esta célula tiene unas proteínas que yo las voy a dibujar en rojo. ¿Sí? Voy a hacer varias rojas. Profe, ¿qué aplicación usa para hacer eso? El pizarrón del Zoom. Ah, trata. Bien. Y también voy a dibujarle otras verdes. ¿Sí? Imagínense que estos son moléculas que hay dentro del citoplasma, ¿no? Hay moléculas rojas, hay moléculas verdes, hay moléculas, vamos a ponerle moléculas azules, así también nos quedan otras moléculas dibujadas. ¿Sí? Voy a ponerle más azules que otro color para que sí nos queda después diferencias entre una célula y otra. Esta sería la célula inicial. Supónganse que este es el cigoto. ¿Sí? El cigoto se va a dividir y va a originar ¿cuántas células? 2. Dos células hijas. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí esas células hijas que tienen el mismo núcleo que la madre. Espere que me salió en azul y yo no quiero que salga en azul porque tiene que salir exactamente igual. Va a salir en negro. Tengo la célula hija y la otra célula hija. ¿De acuerdo? ¿Vamos siguiendo? Son del mismo tamaño, todo igual, ¿no? Tienen el mismo núcleo que la madre. Con el mismo número de cromosomas que la madre. Pero cuando existen esos dos, la madre ya deja de existir. La madre deja de existir para existir en ellas, ¿no? Claro. Pero el número de cromosomas es igual aquí que aquí. ¿Y qué va a pasar con las moléculas? Bueno, en la segunda división, todas van a tener las mismas moléculas, ¿sí? Estas van a recibir dos rojas, vamos a ponerle así, ¿no? Le tengo que poner rojos, ahí. Esta va a recibir dos rojas. Esta va a recibir dos rojas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esta va a recibir dos verdes. ¿Sí? Esta también. Esta también. Y va a recibir azules. Una va a recibir 3 azules. ¿Sí? Si cuentan las de la célula madre, no me quedan del mismo tamaño porque si no tengo que estar horas dibujando, ¿no? La idea es que entiendan este proceso. Y esta otra recibe otras 3. ¿Cómo son las células hijas entre sí? Iguales. Son igualitas. Genética y citoplasmáticamente iguales. Muy bien. Paso a la siguiente etapa. La siguiente etapa es de... ¿Cuántas ¿De células? Se sigue 4 células. La etapa, entonces, esta, no sé qué. tetra. No me acuerdo. Tiene 4 células. ¿Sí? Voy a hacerlo en una sola porque así no complico la existencia de dibujitos, pero piensen que esta otra va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿yo cuántas células voy a obtener? 4. Ya hice lío acá. Vamos a poner la membrana negra. Y otra membrana negra.
Hasta ahora el núcleo igual al de las células madre, igual a la del cigoto. Yo lo que no entendía es a eso que habías empezado a hablar del A, B y eso. Bueno, imagínate que el A y B serían ahora con colores. ¿Sí? Bueno, esta va a recibir. Si esta tiene 2 rojas, ¿cuántas va a recibir este? ¿Cuántas va a recibir esta? Una. Una. Entonces, esta célula va a recibir una roja. Esta va a recibir una roja. ¿De acuerdo? ¿Cuántas azules va a recibir? Una va a tener 2. Una Una va a tener una. 2, ahí va, una va a tener 2 azules, vamos a dibujar acá. Una va a tener 2 azules y otra va a tener Solo una. solo una. Muy bien. ¿Cuántas verdes va a tener esta? Una. Y la otra también una. Y la otra va a tener una. Muy bien. Me van siguiendo, ¿no? Vieron que ya la cosa empieza a cambiar. Claro. Empieza Se a van cambiar. dividiendo. Ups. No quiere salir del circulito verde. Ahí. ¿Bien? Ahora, cuando estas células se dividan de nuevo para formar al embrión octocelular, porque no se olviden que esta se dividió también y originó 4, acá me estarían faltando otras 4 dibujar, ¿no? Las voy a poner acá sin dibujarle nada adentro. Opa, ¿por qué me quedó así? No, no quiero que quede así, esto no me gusta. Ahí voy a dibujarle la célula, solamente voy a hacer la célula, pero no voy a dibujarla. ¿Sí? No le voy a dibujar nada adentro, que es exactamente lo mismo que arriba. Para que entiendan que hay 4, estas 4 se van a volver a dividir. Entonces, cuando se vuelvan a dividir, van a originar, a su vez, cada una va a originar 2. 2 más. 2 más. Entonces, el embrión, si yo sumo las 2 de esta, las 2 de esta, y las 2 de esta, y la de la otra, va a tener 8. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, fíjense cómo son estas 8. Van a tener el núcleo igual. El núcleo igual porque, como es mitosis, la información genética, el ADN, se conserva exactamente igual. Eso lo tienen todas. Ninguna pierde genes ni gana genes. Pero en el citoplasma, la cosa empieza a cambiar. ¿Sí? Acá va a haber una que recibe la roja, que tiene la madre, pero la otra no la recibe. ¿Bien? Esta va a recibir, supóngase, la verde, pero la otra no la va a recibir porque tiene una sola. ¿Están de acuerdo? Y acá puede pasar que esta reciba la azul y esta también reciba la azul. ¿No? Entonces, si uno mira, citoplasmáticamente son diferentes. Entonces, por más información genética que tengan, ¿sí? Igual, la influencia de estas moléculas del citoplasma impide que los genes, a partir de acá, se empiecen a expresar de la misma manera. ¿Sí? Hasta acá son totipotenciales, pero acá hay tanta asimetría entre el citoplasma de una y el citoplasma de la otra, que estas moléculas van a influir sobre que los genes empiecen a expresarse. Entonces, las primeras etapas de diferenciación celular están dadas por estos determinantes citoplasmáticos. ¿De acuerdo? Esos contenidos proteicos que tiene el citoplasma, que son diferentes ahora entre las células, porque hasta acá, por lo menos todas tenían uno. Había un rojo, había un amarillo, había un verde y un azul. Había una proteína para que se expresara, pero ahora estas células ya no tienen rojo, por ejemplo, y estas ya no tienen verde. Entonces no van a tener esa proteína que les permita expresar algunos genes que están dentro de su ADN. Porque para poderse expresar los genes tienen que existir algunos factores que los activen a esos genes. Sobre todo al comienzo de la división celular, al comienzo de la diferenciación celular. Entonces, las primeras diferenciaciones celulares van a estar dadas porque estas células
van a ser 8, ¿verdad? Pero ahora sus citoplasmas no son igualitos, ¿sí? Sus citoplasmas son distintos. ¿De acuerdo? ¿Entendieron o no? Sí, se entendió. ¿De qué? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Se entiende, sí, profe? ¿Están tan callados que...? Bueno, ¿puedo sacar el pizarrón? Por mí sí. Bien. Bueno, entonces, voy a compartir el PowerPoint que estábamos viendo. Entonces, hasta esta etapa, las células tienen todo como para expresar todos los genes que tienen adentro de su núcleo. Pero a partir de esta división, cuando las 8 se dividen en 16 y las 16 en 32, se forma una pelotita compacta de células que todavía está encerrada en la zona pelúcida, pero que sus células ahora son distintas. Iguales en los genes que tienen, en los cromosomas que tienen, pero sus citoplasmas no tienen las mismas proteínas, no tienen las mismas moléculas. Y aparte de no tener las mismas moléculas, algunas células quedan metidas adentro de la pelotita y otras quedan en la superficie de la pelotita. ¿Sí? Piensen que hasta ahora era como una bolita, bueno, todas las 8 células estaban expuestas al exterior, pero ahora no. En esta pelota, imagínense cuando llega a 32, va a haber una cantidad de pelotitas por fuera y algunas de las células van a quedar encerradas adentro de esta pelotita. No sé si se lo imaginan esto tridimensionalmente. Por eso hay 2 personas en la sala de espera, Celeste y Manuel, ¿no entró? Manuel estaba acá. Se ve que se le cayó. Sí, se me salió. Ahí va. Entonces, en esta masa de células, que recibe el nombre de mórula, porque se parece a la mora, al fruto de una mora, ¿comieron alguna vez moras? ¿O vieron moras? Sí. Las vi, pero nunca las comí. Sí. Allá en el liceo tenemos uno cerca del laboratorio, así que cuando haya les voy a convidar. Va a ser más al verano, más cerca al fin de año. Justamente, la mora es un frutito no esférico, es medio alargadito, pero tiene todo como globitos. Bueno, imagínense que la mórula tampoco es redondita, es alargadita, y tiene todo como pelotitas, y cada pelotita es una célula, ¿sí? Hay pelotitas adentro y pelotitas por fuera. Es decir, es una masa compacta de células, ¿bien? Donde algunas células quedan en la superficie y otras quedan en el centro de la pelotita. ¿De acuerdo? Ese concepto es muy importante, porque ¿qué sucede a partir de este momento? La zona pelúcida ya empieza a desgastarse en este momento, ¿verdad? Porque ya está llegando al fin de su misión. ¿Por qué empieza a desgastarse? Porque empieza a haber más líquido dentro de la trompa de Falopio y esta zona pelúcida empieza a hacerse más permeable y ese líquido empieza a ingresar a la pelotita compacta, o sea, a bañar a esta pelotita. Cuando empieza a suceder eso, ese líquido que libera la trompa, que tiene en su gran mayoría agua, también tiene unas sustancias químicas que se llaman morfógenos, que hace que en las células que están bien en el centro de la formación de la mórula, las que no están tan expuestas al líquido que libera la trompa, empiecen a generar uniones celulares entre ellas, que les va a costar separarse. Es decir, ese estímulo de que se está rompiendo la zona pelúcida hace que esas células empiezan a protegerse, a juntarse entre ellas, estableciendo puentes del citoesqueleto entre una célula y otra. Ahí se forman unas proteínas que son las caderinas, que empiezan a aglomerar a esas células y no dejar que se separen fácilmente. Mientras que las que están en la periferia de la pelotita no forman esas uniones, entonces el agua que entra la separa bastante, y además como ese morfógeno que tiene ese líquido de la trompa no solamente separa esas células, sino que activa su reproducción celular, estas células de la periferia empiezan a reproducirse más rápidamente que las células del centro, y además a estar más separadas, al poderse expander más hacia los costados, que estas otras que no se van a dividir casi nada,
y que se van a quedar todas juntitas porque formaron uniones entre ellas. ¿Sí? Entonces, ya la diferencia citoplasmática y además la diferencia de ubicación dentro del embrioncito, dentro de la mórula, hace que los siguientes factores que provocan la diferenciación celular, que son esas sustancias químicas del líquido de la trompa, que se llaman morfógenos, hagan que las células de la superficie, que van a estar expuestas en mayor proporción, en mayor concentración a ese líquido, empiecen a reproducirse más rápidamente que las células que están en el interior, que no están tan expuestas a la concentración de ese líquido. ¿Sí? Entonces, al reproducirse las de afuera más rápidamente, se van a ubicar todas en la periferia, además como no presentan uniones entre ellas, se van a poder acomodar más en la periferia, mientras que las que quedaron en el centro no se reproducen tan activamente y además formaron entre ellas uniones. ¿Sí? Aquí empieza la primera diferenciación celular que se puede observar entre las células que forman al embrión. Las que están en la periferia son distintas a las que se mantuvieron unidas en el centro. Como estas se mantuvieron unidas en el centro y no se reprodujeron tanto como las de la periferia, entre ellas quedó un espacio que fue llenado por ese líquido que ingresó desde la trompa. Y se formó entonces ahora una pelotita hueca de células. ¿Sí? Esto sería un corte de la pelotita, pero ustedes imagínense la esferita toda hecha de células de estas verdes, y adentro un huequito y una pelotita celeste de células. ¿Se lo imaginan tridimensional esto? Sí. Entonces, esta formación que todavía conserva la zona pelúcida, que está a punto de colapsar, ya empieza a formar el embrión producto de la segmentación. Cuando se termina de romper la zona pelúcida, o sea, la membrana pelúcida, queda una estructura formada por dos tipos de células. Unas periféricas, que reciben el nombre de trofoblasto, y piensen en las palabras, trofoblasto, y unas internas llamadas embrioblastos. Ahora pregunto, voy a empezar por las internas, que es la más fácil. Embrioblasto. ¿Qué darán origen a estas células? Al embrión. Al embrión. Estas células que están en este macizo, adentro, en esa pelotita interna, son las que se van a encargar de formar al embrión. Y estas que se llaman trofoblasto, ¿qué originarán? La placenta del... ¿Por qué la placenta? ¿Qué tiene que ver trofo con placenta? No sé, pero para mí, ¿qué sería eso? Porque ya como es la parte de afuera, Porque la placenta cumple la función de lo que es alimentación y eso, ¿no? Exacto. ¿Y nutrición. trofo qué es? Heterótrofo, autótrofo. Claro, era por eso Crecimiento. Es alimento. Trofos es alimento, ¿verdad? Heterótrofo era aquel que conseguía el alimento afuera, en otro distinto. Autótrofo era el que fabricaba su propio alimento. ¿Se acuerdan de eso? El prefijo trofos significa alimento, y justamente quien va a alimentar al embrión en el futuro va a ser la placenta, que es un órgano embrionario que se va a formar entre el embrión y el endometrio de la mamá, que es donde va a terminar esta formación. Entonces, esta pelotita que resulta del proceso de segmentación recibe en su conjunto el nombre de blastocisto. ¿Sí? Esto es el blastocisto. Y el blastocisto está formado por dos tipos celulares distintos. Unos periféricos, llamados trofoblasto, que como muy bien dijeron ustedes, van a originar la placenta, y otro interno, llamado embrioblasto, o también llamado macizo celular interno, ¿sí? Que van a dar origen al embrión. Y en el centro, o sea, en uno de los lados, una cavidad llena de líquida que se llama blastocele. Así que, repito, después de la segmentación queda un embrioncito formado por dos tipos celulares, uno externo llamado trofoblasto, se le puede decir macizo celular externo, y uno interno que se llama embrioblasto, que también se le puede decir macizo celular interno,
y una cavidad que se llama blastocele y que está llena de líquido. ¿Bien? Eso es el blastocisto. Así que después de la segmentación, ¿qué se obtiene? El blastocisto. ¿De acuerdo?